Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 4 de marzo, ¿sí? Nos guiamos por las lecturas diarias de John MacArthur y el devocional de hoy se titula El verdadero Cordero de la Pascua, ¿sí? El verdadero Cordero de la Pascua, y el texto que vamos a leer es 1 Corintios 5, versículos 7 y 8, y dice así: Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Está bien? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, y lo que nos resta es celebrar esa fiesta. Ahora, hay una manera de hacerlo, y es con sinceridad y verdad, dice aquí Pablo. Pero bueno, vamos a ver cómo MacArthur nos guía en la reflexión de hoy. Dice: la Pascua era la primera fiesta del calendario judío. Se celebraba cada año, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, dice Levítico 23:5. En ella, todas las familias de Israel conmemoraban la liberación de la nación de Egipto con el sacrificio de un cordero sin mancha. De esto se acuerdan. El último milagro, ¿sí? El milagro de la liberación fue a través de un sacrificio. Cada familia en Israel tenía que sacrificar un cordero y colocar su sangre en los dinteles de la puerta, pintar con la sangre del cordero los dinteles de cada hogar. Y entonces el ángel de la muerte, que iba a visitar esa noche toda la nación de Egipto, iba a pasar por alto la casa de aquellos que tuvieran la sangre en sus puertas. Allí es donde el Señor trajo libertad. Y esto es lo que Israel conmemoraba cuando celebraba la Pascua. Ahora, había una manera de preparar todo esto, ¿sí? Dice: 4 días antes de la Pascua, el 10 de Nisan, Nisan es el mes, cada familia en Israel debía seleccionar un cordero sin mancha y separarlo del resto de los rebaños hasta la Pascua, cuando el cordero debía ser sacrificado. Esto está en Éxodo 12, 3 al 6. Los registros históricos de la época de Jesús indican que tanto como 250,000 de corderos eran sacrificados en la típica temporada de Pascua, requiriendo cientos de sacerdotes para llevar a cabo esta tarea. Dado que todos los corderos eran sacrificados durante un periodo de 2 horas, justo antes del crepúsculo, el 14 de Nisan, se habría requerido de unos 600 sacerdotes, matando un promedio de 4 corderos por minuto para llevar a cabo la tarea en una sola noche. Es una locura. ¿Está bien, no? Esto es una locura. 600 sacerdotes matando 4 corderos por minuto para que todo Israel tuviese su cordero pascual. Está bien, aquel que representaba la libertad. Esa sangre que representaba ese sacrificio que era acepto delante de Dios para que la muerte no entrara en la casa de cada familia. Está bien, en Egipto, evidentemente, el sacrificio no lo hizo ningún sacerdote, sino cada familia hacía su sacrificio. Pero luego, como todo esto había sido ordenado por el Señor, eran los sacerdotes los que tenían que llevar esta labor adelante, que era la de sacrificar en el altar que estaba en el tabernáculo cada uno de esos corderos. Está bien, ¿no? Después se hizo en el templo. Y era una locura de gente, de sangre, de animales muertos, que había que llevarla a cabo en el momento preciso. Dice: la cantidad de sangre que resultaba de todos estos sacrificios era enorme. Se permitía que la sangre fluyera fuera de la empinada lateral oriental del monte del templo hacia el valle del Cedrón, donde se convertía en un arroyo brillante carmesí
por un periodo de varios días. Era un recuerdo gráfico del precio terrible del pecado. Esa sangre que corría abajo por el monte donde estaba emplazado el templo. Era un recuerdo de cuánto vale, cuánto pesa nuestro pecado. Litros y litros de sangre derramada, de miles de corderos. Y todos los años había que recordarlo. Está bien, ¿no? Todos los años tenía que mirar Israel esa sangre y entender que esa sangre representaba su libertad. Era un recuerdo para ellos. Ahora, por supuesto, dice MacArthur, toda esa sangre y todos esos animales, en realidad, no podían expiar el pecado. Y esto es lo que dice Hebreos 10:4. No importa cuántos animales se sacrifiquen, no importa cuántos miles de litros de sangre se derramen, millones de litros de sangre se derramen, no hay forma de resolver el problema del pecado, de expiarlo. No hay manera. El pecado de la humanidad es demasiado grande. ¿Se dan cuenta? No hay obra humana que pueda resolver el problema del pecado. No importa cuánto hagamos, no importa cuántos sacrificios llevemos adelante. Y esto nos tiene que enseñar a nosotros a entender que el pecado no se compensa con buenas obras, no se compensa con sacrificios, con entrega de cosas, con ofrendas. ¿Está bien, no? Los corderos que se sacrificaban solo simbolizaban un sacrificio más perfecto que Dios mismo proveería para quitar los pecados. Y ese es el sacrificio de Cristo. Por eso Juan el Bautista miró más allá de los sacrificios de los animales y señaló al verdadero Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era Cristo Jesús. La sangre de Cristo es la única sangre suficiente para expiar el pecado, para perdonar el pecado, para limpiarnos de la maldad. No hay forma de que nosotros podamos hacerlo. Solo Cristo puede hacer esta tarea. Él es el verdadero Cordero de la Pascua. Ahora, sí es verdad que esos corderos nos hacen recordar al verdadero. Esos altares llenos de sangre nos hacen recordar la cruz. Y el altar que cada uno de nosotros debe tener en su corazón, ¿sí? Donde se sacrifica a sí mismo, dice Pablo en Romanos 12, ¿sí? Que seamos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nos hace recordar a la cruz. Nosotros tampoco somos aquellos que se ofrecen para compensar sus vidas pecaminosas, sino somos aquellos que nos ofrecemos apuntando a la cruz, recordando la cruz, reflejando la cruz, que es donde el pecado fue totalmente perdonado y expiado. ¿Te das cuenta? Tenemos que mirar a Cristo y tenemos que reflejar a Cristo. Y todo sacrificio de los hombres tiene que apuntar a Cristo, porque Él es nuestro Cordero. Y esto es lo que decía Juan, y esto es lo que debemos entender cada uno de nosotros. Te voy a dejar una pregunta, ¿sí? Te voy a dejar una pregunta y es esta. ¿Cómo es que eres tentado a obtener el perdón aparte del único y suficiente sacrificio de Cristo? ¿Alguna vez sentiste que tenías que hacer algo más de lo que el Señor ya hizo por vos para que el Señor te perdone, para que el Padre te perdone? ¿Te das cuenta de lo que te digo? ¿Alguna vez pensaste que era suficiente agregar algo al sacrificio que Cristo ya hizo? ¿Alguna vez sentiste que había algún otro sacrificio que hacer para que Dios te tome en cuenta y te perdone? Hoy tenemos que poder recordar esto y ver si nos ha pasado y salir de allí, entender que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo es suficiente. Amén. Bueno, yo te mando un saludo enorme, un abrazo grande. Seguramente el lunes
nos vamos a volver a encontrar. Dios te bendiga mucho.